que es uno de los temas más transversales, urgentes y estructurales de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, no solo de nuestra ciudad, sino de cualquier ciudad del mundo. Y bueno, justamente esta es una invitación colectiva a que repensemos el rumbo de las políticas públicas, de las políticas urbanas, desde un punto de vista de la colaboración, en donde todos tenemos, tenemos una parte importante. Bueno, en esta mesa vamos a abordar el agua no como un recurso, sino como un conector de sistemas sociales, ecológicos y urbanos. Y pues bueno, lo vamos a hacer hoy de la mano de 4 personas extraordinarias. Déjenme les presento Jonathan Quintero, es presidente del Consejo Hídrico Estatal. El doctor Clemente Cuevas es miembro del Grupo Universitario del Agua. Francisco Paco Cuevas viene de la Dirección Municipal del Agua, recién creada. Y finalmente Edgar Piña es director del Taller Bioclimático y académico de la Facultad del Hábitat. La dinámica va a ser la misma, van a ser 4 rondas en donde cada uno de los panelistas nos va a exponer cuáles son los problemas que ellos ven desde su expertise. La segunda ronda consiste en analizar cuáles son esas soluciones que se proponen y finalmente va a haber una retroalimentación con el público para poder priorizar en colaboración cuáles son esas soluciones que hay que enmarcar en nuestra relatoría. Entonces, nada más como un preámbulo, previamente ya ellos me han enviado cuál es su perspectiva de las cosas y todos coinciden en que el modelo actual de gestión hídrica está fragmentado, ya sea en lo técnico, en lo institucional o en lo ecológico. También hay un llamado fuerte a modernizar la infraestructura, diversificar las fuentes de abastecimiento y dar mantenimiento a las redes actuales. También se repite que hay que tener un énfasis en las soluciones basadas en la naturaleza, no como un complemento, sino como un eje estratégico. Y finalmente creo que también aparece algo muy valioso, que es el enfoque territorial, tanto en las comunidades rurales como en la cuenca completa. Entonces, pues sin más, vamos a pasar a cada uno que nos comparta cuál es su visión. Jonathan, adelante, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien sabemos, el problema del agua en realidad es muy complejo y está compuesto por distintos conflictos. Pueden ser técnicos, políticos, administrativos, ambientales, sociales, urbanos, territoriales, comunitarios. Y todo eso en conjunto es lo que genera en sí lo que nosotros conocemos como crisis hídricas. En este sentido, pues hay diferentes especialistas que tratan de abordar estos temas. En el caso propio, el enfoque que se le da es un enfoque social, urbano, territorial, comunitario y ambiental. Como primer punto, de acuerdo a los primeros estudios que se han llevado, los últimos estudios, perdón, que se han llevado a cabo, se encuentra como origen del problema hídrico la mala e ineficiente gestión de los recursos del suelo y del agua que están vinculados. Justamente un problema es que están desvinculados. Tratan los planes de ordenamiento y planificación de manera aislada al agua, ¿no? Hay que recordar que el agua es un recurso vital desde los primeros asentamientos de las civilizaciones antiguas. Buscábamos el agua como un recurso para la seguridad alimenticia y para la subsistencia no solamente de los seres humanos, sino de organismos vivos. Disculpa, el contador es individual, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Entonces, desde ahí es que si no hay agua, no hay economía, no hay industria, no hay ganadería, no hay agricultura. Y es un tema muy importante en este sentido para todo lo que es planificación y ordenamiento. Sin embargo,
las gestiones tanto del suelo como del agua han sido altamente ineficientes porque han respondido más a intereses económicos de particulares, en este caso de sectores inmobiliarios y de acaparadores de agua, más que al beneficio colectivo y al equilibrio ambiental y la preservación de la biodiversidad. Y esto nos ha generado una cadena de conflictos que van a derivar seguramente en todo lo que nosotros hemos visto y en lo que quizá nosotros como panelistas más adelante iremos desarrollando. Como segundo punto, derivado de la ineficiente gestión de los recursos del suelo y el agua, justamente viene el modelo urbano, el modelo de desarrollo urbano que predomina a nivel mundial, pero que en Latinoamérica, a nivel nacional y a nivel local, es muy predominante, ¿no? Es un modelo especulativo, altamente disperso, invasivo y que responde justamente a un modelo de mercantilización del suelo y del agua, más que al bienestar colectivo integral tanto de la población como a la preservación ecológica y de biodiversidad. Segundo, esto genera justamente propicia una mercantilización de los recursos, ¿no? Una especulación de ellos. De esta manera, cuando hay una deficiencia, hay una carencia en el acceso al recurso, estos mismos grupos suelen acaparar el modelo para poder mercantilizar, ¿no? Ya sea de manera regular o irregular, lo que conocemos el huachicoleo del agua. Entonces, esto se vuelve pues un círculo vicioso. Finalmente, viene el analfabetismo hídrico, que es lo que hemos visto mayormente en las campañas gubernamentales, que si bien es una pieza importante, está muy lejos de ser la causa central, que son las que anteriormente expuse, que es justamente el mal uso adecuado, el uso inadecuado del agua que tenemos como usuarios, pero también que invisibiliza las malas costumbres del agua, no solamente en la población, sino otros sectores que son altamente acaparadores, como son la industria y la agroindustria, ¿no? La industria pesada manufacturera y la agroindustria, ¿no? Que también hay que separarla de la agricultura, ¿no? Porque muchas veces lo ponemos en el mismo cesto y es algo totalmente distinto. Y finalmente viene el factor del cambio climático, ¿verdad? Que es un agravante, es un agudizador, por decirlo de alguna manera, de todos los factores anteriores, y es cuando entonces surgen las crisis hídricas, bueno, políticamente hablando, porque en realidad simplemente viene a agravar la situación. Sin embargo, el cambio climático es algo a lo que hay que hacer resiliencia actualmente y hay que adaptarnos. Sin embargo, volvemos a lo mismo, la misma gestión ineficiente del suelo y el agua no están respondiendo a nuestro entorno global de las condiciones que nos generan los estragos del cambio climático a nivel local. Es decir, bueno, sería todo por ahora. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Clemente Rodríguez. Nada más para ubicarme un poquito, tenemos puro público estudiante, arquitectura, ingenieros, en general todos, para no estar hablando a lo mejor cosas técnicas que a lo mejor no van a entender. Pero bueno, básicamente mi punto de vista en cuanto al tema del agua, como soy ingeniero civil, soy un poquito más técnico, por así decirlo, más práctico. Y en mi caso siempre es, si se tiene una fuente de agua, pues tratar de llevar el agua a través de conducciones, tuberías, etcétera, de la manera más eficiente. Entonces, si podemos nosotros evitar fugas, que es lo que el coco de todo ingeniero, pues ese sería lo mejor, ¿no? No podemos permitir que tenga tanta pérdida de agua en una conducción o en una distribución. También, dentro de mi punto de vista, llámese de eso a agua potable para la gente en común, para las industrias, para el riego. Muchas de las veces hemos visto de que el riego se consume demasiada agua, y también es eso, si pudiéramos tecnificar el riego para que la conducción sea más eficiente, pues que sería mucho mejor. Otro de los puntos que también yo he visto y que te trata aquí es el agua residual. Si pudiéramos nosotros no obligar, sino poder gestionar normas que me permitan que todos podamos tratar el agua, pues sería excelente también, ¿no? Porque eso te va a permitir ya no estar evacuando agua residual, no te va a permitir estar contaminando todos los ríos acuíferos que tenemos nosotros actualmente. Y si pudiéramos utilizar esa agua que pudiéramos tratar, pues pudiéramos eventualmente reducir el agua de primer uso para satisfacer el agua que no se requiere que sea de primer uso, como que pues desde la casa, ¿no? De los baños no requieren agua de primer uso,
el riego no se requiere agua de primer uso. Entonces, todas esas alternativas o todos esos usos del agua que pudiéramos eventualmente utilizar, pues nos podría ayudar bastante. Y el último punto que tengo, pues es el agua pluvial. También tendríamos nosotros que generar normas que te permitan a todos nosotros gestionar el agua de lluvia. Está ahorita muy de moda la captación de agua de lluvia, pero no hemos o no se ha dicho de manera general cómo poder nosotros gestionar esa agua de lluvia, y para eso pues hace falta más información de la parte de los académicos hacia la gente que todavía no sabe cómo está este tema tan importante y que pudiéramos eventualmente nosotros ayudar. Gracias. No fui yo. Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco Cuevas, vengo de la Dirección del Agua. ¿Demasiada energía o qué pasa? De la Dirección del Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Todo el mundo nos confunde con Interapas, pero la realidad es que no. A nosotros nos toca lo que era Aguas del Poniente, lo que es la zona rural y las zonas periurbanas. Yo me dedico a lo que son proyectos comunitarios de acceso al agua. Dentro de esto, como comentaba el doctor ahorita Clemente, hemos impulsado mucho el tema del agua de lluvia, los sistemas de captación de agua de lluvia. Hace 2 años repartimos aproximadamente 612 sistemas. La verdad, como dice, hay poco conocimiento de las ventajas que tiene cosechar esta agua de lluvia. ¿Lo hacemos sin micrófono? Porque... Sí. No soy yo, así me pasa, siempre. Sí, es demasiada energía. No sé si se alcanza a escuchar bien así. Sí. Me toca fundir micrófonos y aparatos, entonces. No es el micrófono. Les comentaba, repartimos 612 sistemas, hay poco conocimiento de este tema, de la captación de agua de lluvia y sus ventajas. Cuando uno les habla de captar agua de lluvia, todo el mundo piensa, bueno, pues en San Luis ni siquiera llueve, ¿no? Pero hay mentiras, medias verdades y estadísticas. Con 360 milímetros, así ahorita hablamos a grandes rasgos, en una casa de 80 metros cuadrados tenemos cerca de 28,000 litros. ¿Qué significa? O sea, que podemos tener agua durante 5 meses. Ahorita comentábamos con el compañero y también tenemos información, es que el agua no llueve como la necesitamos, sino cae en aproximadamente la mayor cantidad en 2 semanas, si no me equivoco. Entonces, el tema es dónde almacenarla. Pero si hacemos un ejercicio muy sencillo, donde les decía con esta casa de 80 metros cuadrados, en San Luis existen cerca de 300,000 casas. En un escenario perfecto, ¿cuánta cantidad de agua pudiéramos captar si habilitáramos una buena cantidad de casas? Segundo, ¿cuánto pudiéramos captar en edificios públicos o gubernamentales? Y más, ¿cuánto pudiéramos captar en naves industriales? Ya están haciendo algunos ejercicios, empresas muy grandes que están cosechando el agua de lluvia, algunos los meten al proceso, y algunos otros los infiltran al sistema, ¿no? Pero bueno, es un agua que pudiéramos aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, estamos impulsando muy fuerte este tema, colaboramos con la universidad, con diferentes áreas, por ejemplo, ingeniería, arquitectura, ciencias de la comunicación y leyes, porque, bueno, son proyectos integrales, no solamente es la parte técnica, sino decían hace rato también la parte normativa. Y estamos impulsando mucho la parte de la norma técnica dentro del reglamento de obras públicas para poder masificar este tema, ¿no? Hace falta un poquito antes el tema de poder concientizar, ¿no? Entonces, es uno de los temas que propusimos, cómo aprovechar el agua de lluvia. No soluciona el problema, pero sí ayuda a mitigar este tema. El otro que creo que también, desde mi punto de vista y con los años de experiencia en el tema, y con lo que comentaron también en el panel anterior, creo que todo mundo hacemos nuestros foros, nosotros hicimos uno, ayer estuve en el grupo del agua,
diferentes sectores educativos, gubernamentales, pero creo que lo importante es que nos pongamos todos de acuerdo en generar un solo plan para el Estado, para la ciudad, para la colonia o la comunidad, y entonces empecemos a aplicar los recursos que nos corresponden a cada uno de nosotros y bueno, poderlos hacer de una manera como más ordenada, ¿no? Y eso puede ser tan sencillo como ponernos de acuerdo, que tengamos un solo interés, que sea el interés de la ciudad y sobreponerlo sobre todos los demás intereses, ¿no? Gracias. Bueno, a ver si no explota. A mí me gustaría hablar principalmente de la falta de gestión de los acuíferos con un enfoque de cuenca. Y esto significa que no percibimos, más bien, normalmente solamente somos conscientes del acuífero subterráneo, del que nos abastecemos el 80% de los ciudadanos en San Luis Potosí para consumo humano. Sin embargo, para que el agua llegue al subsuelo tiene que pasar por procesos que toman en ocasiones milenios. Por eso el agua debería de ser considerada, para empezar, un recurso no renovable aquí en San Luis Potosí, porque para que nosotros podamos disponer de ella en la llave pueden pasar de 2,000 a 5,000 años, y se tiene que empezar a cuidar desde la cuenca, es decir, desde las sierras, desde las partes altas, donde comienza a infiltrarse lentamente y pasa por procesos geológicos que hacen que finalmente esté disponible para nosotros. Entonces se requieren estudios que no existen actualmente a profundidad, que den cuenta de cómo es toda esa estructura en todos los acuíferos del estado, porque cada uno tiene características particulares por la geología y el clima, y desde ahí debería de comenzar el cuidado de los acuíferos, desde los mismos ecosistemas que permiten que tengamos agua para consumo humano, sin perder de vista que el agua no es únicamente para los seres humanos, es para toda la biodiversidad, es para toda la flora y fauna, que permite realmente que nosotros podamos estar sentados aquí el día de hoy, porque si no hay agua para las plantas, para mantener a otras especies vivas, pues está muy complicado que también nosotros como seres humanos podamos estar el día de hoy. Entonces falta mucho esa parte de una visión ecosistémica en la gestión del agua. En el siguiente punto, que está sumamente vinculado con es la falta de coordinación intermunicipal para la gestión de los acuíferos. ¿Y por qué está vinculado? Los acuíferos tienen una estructura que es geológica y física, que no corresponde con las delimitaciones político-administrativas. Por ejemplo, el acuífero de San Luis Potosí, que es el 411, del que nos abastecemos nosotros, lo compartimos con los municipios de Cerro de San Pedro, Pozo, Soledad de Graciano Sánchez y parte de Villa de Reyes. Y cada municipio o algunos de ellos gestionan su agua de manera fragmentada, cuando en realidad todos estamos tomando agua del mismo acuífero, y por lo tanto la gestión debería de estar debería de tener mayor coordinación intermunicipal, porque a final de cuentas es la misma fuente de agua. ¿Qué pasa con la descoordinación municipal? Bueno, de repente ocurre que en algún municipio tenemos una zona industrial que demanda volúmenes brutales de agua, mientras que en otro municipio que extrae agua únicamente para vivienda, los volúmenes disponibles son mucho menores, y ahí comienza también parte de la inequidad en la distribución del agua y en la disponibilidad de agua para las distintas colonias, por ejemplo aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Pero algo similar ocurre en municipios mucho más pequeños. Si nos vamos, por ejemplo, al altiplano, tenemos acuíferos que son compartidos, no sé, por unos 3 o 4 municipios pequeños que tienen poco presupuesto para gestionar sus acuíferos, pocos recursos para personal técnico, y operar de manera dispersa, duplicando el uso de esos recursos. Si lo hicieran de manera coordinada para la gestión hídrica, no tendrían que tener cada uno un departamento especializado, y bueno, ahí hay muchas oportunidades de innovación en ese sentido, en la parte administrativo-política para la gestión de acuíferos. Y por último, falta de difusión de alternativas técnicas para la gestión hídrica, que pasa por las soluciones basadas en la naturaleza, la captación pluvial, como ya mencionaron hace un momento, pero también los humedales de tratamiento, que son una alternativa, por ejemplo, a las grandes plantas tratadoras que requieren muchísima energía y recursos económicos para que estén funcionando.
Entonces hay una serie de alternativas tecnológicas que están disponibles y sin embargo no existe como ese menú de tecnologías que esté fácilmente accesible para la población en general. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Creo que es una visión muy que enriquece mucho. Tenemos una perspectiva desde el punto de vista de la infraestructura. También se habla de modelos de desarrollo sostenible que están más alineados a temas de desarrollo urbano de ciertos grupos de interés en la ciudad. También se habla de que necesitamos tener regulaciones, aplicar las que ya existen y también falta de estudios, ¿no? También se habla de que hay una descoordinación entre los esfuerzos. Hay diferentes grupos en nuestra ciudad que están abordando el tema del agua, pero no se han enfocado esos esfuerzos. Y creo que aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué no hemos logrado enfocar esos esfuerzos? ¿Cuál es el punto central que no nos está dejando enfocar esos esfuerzos? Y creo que otra pregunta interesante es, ¿a quién le corresponde liderar esos esfuerzos? Bien, pasamos a la siguiente ronda. Tenemos 4 minutos para que nos expongan cuáles son las soluciones que consideran que son oportunas para nuestra ciudad desde cada uno de sus puntos de vista. Adelante contigo, Jonathan. Gracias. Bueno, primeramente, debe de haber una transición del modelo de gestión, del modelo que predomina a nivel local y a nivel estatal, en ambos niveles, históricamente, no solo en la actualidad, de ser herméticos y de estar basados en estar totalmente politizados y vinculados a intereses de privados, a ser participativos, a ser transparentes, pero realmente participativos, ¿no? A través de la participación ciudadana y de consejos realmente ciudadanos no simulados, para que a partir de ahí se establezcan propuestas que partan de problemáticas reales y factibles, donde se incluya a la academia, los grupos vulnerables, comunidad, ya sean de comunidades, sectores urbanos y sectores rurales, etcétera. Esa es la primera. Algo que olvidamos poner es que justamente uno de los problemas centrales por lo cual se desperdicia bastante agua aquí en la zona metropolitana es la obsolescencia de las redes de agua y de drenaje, lo cual provoca un desperdicio y una ineficiencia del agua que nosotros captamos, ya sea de presas o del acuífero, y por otro lado la contaminación del agua del acuífero que también se nos abastece en mayoría, sobre todo cuando pedimos de las pipas privadas, ¿verdad? Porque el drenaje también tiene filtraciones y pues todo el agua del drenaje, aguas grises y negras, se mezcla, ¿no? Y de ahí se extrae el agua a los pozos. Pero bueno, a partir de eso, las soluciones es justamente pues enfocarnos a el mantenimiento y renovación de la red, ¿no? La sectorización que propone justamente el grupo universitario, que se ha propuesto desde hace décadas y no se ha hecho caso, ¿no? Por parte de ninguna administración ni local ni estatal, que se requiere, ¿no? La actualización de la red, que es un proyecto muy complejo y de largo plazo, pero no se ha comenzado a hacer, no se ha tomado en cuenta, y la sectorización de la misma. Esa es la primera, atendiendo al problema que les acabo de exponer. La segunda tiene que ver con la sustitución y actualización paulatina de las redes de agua y de drenaje, ¿no? De manera planificada, la zonificación de la red. Al segundo problema es justamente la falta de interés y de implementación y de diversificación de otras tecnologías para tratar y captar agua, ¿no? Como son estas basadas en la naturaleza. Y esto se debe principalmente en dos sentidos: la falta de información en las mismas autoridades o la falta de interés por implementarlas. Entonces, justamente la solución es esa: comenzar a implementar y diversificar las tecnologías e infraestructuras basadas en la naturaleza, de acuerdo al contexto en donde se apliquen, para generar eficiencias, disminuir costos y hacer más eficiente el sistema hídrico. Y finalmente, en cuanto a lo del modelo urbano, pues justamente vincular los planes de desarrollo y de ordenamiento urbano y los reglamentos y normatividades con el con la ley de aguas para el estado de San Luis Potosí, y que justamente empiecen a vincularse las gestiones del suelo y del agua porque van muy de la mano. Por otro lado, también
hacer una transición de esta visión mercantilista de los recursos como el suelo y el agua hacia una transición como el derecho a la ciudad y el derecho al agua, ¿no? Y la justicia hídrica. De este modo también separamos los intereses económicos del bienestar social, ¿no? Y de la protección del medio ambiente y de la biodiversidad. Bueno, eso es a grosso modo, ¿no? Es más complejo que eso, pero bueno, a grosso modo es el punto. Gracias. Bueno, pues siempre dar soluciones suele muy fácil, ¿no? De decir, tenemos la varita mágica y se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Son complicadas las soluciones. Siempre es tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona y observar por qué no vamos a descubrir el hilo negro. Ya todas las soluciones, ya todo lo que de los 3 problemas más puntuales de los que yo platiqué, ya todo se sabe, ya no es nada nuevo. El chiste es saber con quién vamos a tratar, a quién le vamos a exponer estas soluciones y saber por qué no avanzan, ¿sí? El primer problema del agua potable, pues ya todo el mundo habló, ¿no? Sectorización, optimizar la red, etcétera. Ya hay modelos que funcionan, ya hay ciudades que han implementado esto y ya hay resultados de casos de éxito, ¿no? Y no vamos tan lejos, Matehuala tiene ese sistema y Matehuala tiene mejor sistema que nosotros. Entonces, no hay tantas, y como les comentaba, no es muy complicado atenderlo ni hacerlo. El chiste es saber por qué no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué en unas ciudades sí se hace y por qué en otras ciudades no? Entonces, no es, como les comento, estar buscando dar soluciones con una varita mágica y decir, eso se tiene que hacer porque sí o porque no. No, es más que nada ver y sobre todo observar quiénes son los actores que están en esta obra de gran magnitud que es el agua potable y observar cuál es el rol que juegan cada uno de ellos para, en base en eso, tratar de implementar las soluciones que se comentan. En cuanto al tratamiento de residuales y de agua de lluvia, ahí sí es un poquito más puntual el por qué no se ha hecho, ¿no? Y básicamente es porque cuesta mucho, mucho dinero estar tratando o estar gestionando el agua de lluvia. ¿Qué más quisiéramos que todas las casas, que todos los fraccionamientos, que todas las fábricas, que todos trataran su agua residual y gestionaran su agua de lluvia? Pero básicamente, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, porque también nosotros como técnicos, como gente que sabe, no hemos podido dar una solución y decir, ¿cómo puedes tú tratar el agua sin que te cueste de más? Sí, entonces también nosotros tenemos que estar buscando soluciones para que a la persona, a las fábricas y a todos los demás no les cueste de más tratar agua o gestionar agua de lluvia. Pero por lo pronto nosotros tenemos que estar impulsando que se instauren normas que te digan que si tú vas a construir en una zona, tienes que tener previsto que vas a gestionar tus aguas de lluvia y tus aguas residuales. ¿Cómo? Nosotros como técnicos, como catedráticos, tenemos que darle las soluciones para que ellos no vayan en vano. Gracias. Bueno, el primer tema, creo que coincidimos en el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Son algunos temas que estamos proponiendo dentro de la dirección del agua. Creo que uno de los temas más fuertes dentro de todo esto y la experiencia que tenemos es la cuestión de poder concientizar. Si sumamos esfuerzos de los diferentes sectores y generamos una conciencia colectiva donde priorizamos el tema de ciudad, bueno, hemos generado allí algunos logros. No es fácil, este tipo de procesos no son a corto plazo, son a largo plazo, pero bueno, creo que hemos hecho bastante en poco tiempo con este grupo que les comentaba. Ya tenemos una norma técnica que está en comisiones precisamente para que ya sea una obligatoriedad dentro de los fraccionamientos principalmente que lleven este tipo de tecnología. A la par, no solamente que sea obligatorio, también estamos procurando y vinculando investigadores
para que esta tecnología sea más accesible y a un menor costo. De hecho, recién platicábamos aquí con gente del Hábitat y con gente de ingeniería y de diseño. Ahorita, de hecho, estamos tocando el tema de poder hacer algunos eventos con alumnos y con maestros para generar sistemas que no son nada complicados para la cosecha de agua de lluvia y poderlos hacer con planos y costos de código abierto, ¿no? Para el tema del agua, ¿no? De la cosecha. Y para el tema de generar solamente un plan ciudad o un plan estado, que no tengamos cada quien lo que decimos hace rato, como nuestras propias intenciones, pues bueno, hay que conciliar intereses. Nosotros ya hemos estado procurando con algunas instituciones, con algunos niveles, pues tratar de empujar esa idea, ¿no? No hacer un foro cada quien, sino hacer un foro de foros donde concentremos todas estas ideas y generemos un solo documento. ¿Cómo? Como lo hicieron en Nuevo León, ¿no? Hicieron un plan hídrico estatal hasta el 2050, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que empujar como estos temas de nuestros diferentes frentes de batalla, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, como les comentaba, desde mi perspectiva todo pasa también por ese enfoque que es un poquito más holístico y ecosistémico, y en generar esos estudios que son necesarios para la toma de decisiones con ese enfoque que me parece un poquito más integral y que va más allá de lo únicamente antropológico, sino también pues tomando en cuenta flora, fauna, porque también de repente perdemos un poquito de vista toda esa parte y nos enfocamos mucho a la parte únicamente de consumo humano, que también es súper importante obviamente, pero idealmente hay que transitar a un sistema un poquito más integral para que sea realmente sustentable y que tenga resiliencia en el largo plazo. Entonces pasa por la generación de todos esos estudios con enfoque ecosistémico y fundamentalmente que estén disponibles para el público en general, hacerlos accesibles por esta cuestión de democratización de la ciencia, que no es más que eso, que todos tengamos acceso a la información, porque nosotros como investigadores académicos podemos generar algunas ideas, algunas propuestas, pero en realidad las más importantes y muchas de las más interesantes vienen de la población civil en general, porque todos somos afectados ambientales de alguna manera. El ama de casa que padece falta de agua todos los días, las colonias que tienen desabasto. Desde ahí es de donde surgen realmente las ideas que pueden tener mayor incidencia social, pero que tienen que estar sustentadas en este enfoque que sí es un poco más académico y que tiene que atravesar por la parte de conceptualizarnos como parte de una red viva y no solamente como explotadores de acuíferos y consumidores de recursos y que nada más desechan también el agua. En el siguiente punto es precisamente identificar y visibilizar cómo son los procesos extractivos en cada acuífero, que es traer a la mesa de discusión la parte de las concesiones, cómo está concesionada el agua, también para identificar cómo se consume, quién extrae más, porque pues sí, a veces en el discurso lo hemos repetido entre nosotros muchas veces, el báñate en 5 minutos, pero no cuestionamos el modelo de producción que hay en el estado, que es altamente depredador de agua en una zona donde el recurso es sumamente escaso. Entonces también tenemos que comenzar a cuestionar las industrias, el tipo de industria que se instala en San Luis Potosí, si realmente queremos que la ciudad tenga viabilidad en el largo plazo. Y identificar los límites físico-territoriales entre los municipios y su traslape con esos procesos extractivos, sobre todo para esta cuestión de que los municipios, el ejemplo que les ponía, si 5 municipios extraen agua de un solo acuífero, bueno, que esos 5 municipios tengan las herramientas para poderse coordinar y gestionar sus procesos de extracción, distribución y luego tratamiento del agua, siempre buscando la circularidad, es decir, que no desechemos el agua, sino que busquemos que tenga usos después del primer uso que tiene. Y para eso está el siguiente punto, que son
las soluciones basadas en la naturaleza, tecnologías localmente apropiadas, sobre todo eso también, que tengan ese enfoque localmente apropiado, porque las soluciones basadas en la naturaleza son una serie de técnicas y tecnologías muy amplias, con conceptos básicos que sí se comparten, pero que tienen particularidades según el clima, la evapotranspiración que hay en cada lugar, el régimen pluvial, etcétera. Entonces sí tienen que pasar también por una adecuación al contexto local y también, pues, por ejemplo, evaluar la paleta vegetal que es adecuada para todos esos procesos y que este catálogo de alternativas pues esté disponible para la población en general. Y sobre todo, para mí, de las partes más importantes es mantener la visión de circularidad del agua, no como un proceso de consumo y desecho lineal. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Creo que ha sido una ronda bastante nutrida de diferentes perspectivas. Ahora esta tercera ronda es justamente de poder integrar esas soluciones y que retroalimentarlas a través de su participación. Por aquí yo apunté algunas, lo pude categorizar las diferentes soluciones en 6 puntos principales, ¿no? Creo que de manera transversal, no una solución como tal, es dejar de concebir el agua, dejar de pensar en modelos lineales y empezar a pensar en modelos circulares, ¿no? Eso implica hacer un cambio de paradigma que justamente se hablaba en la mesa anterior. Y las 6 soluciones son las siguientes. Se habla de modernizar la infraestructura de las redes de agua porque finalmente ha representado una pérdida significativa de esa agua, ¿no? Entonces, estar conduciendo agua de manera ineficiente nos lleva a otros problemas, ¿no? Aparece el concepto de la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza como una alternativa viable y de largo plazo, tanto para el suministro que a través de la captación de agua de lluvia, como para el tratamiento y la recuperación del agua a través de humedales de tratamiento. Aparece también un tema muy interesante que es la planificación territorial que sea sensible al agua y de largo plazo, ¿no? Esto tiene que incluir temas de gobernanza, que vaya más allá de intereses particulares, tenga que ver con un tema de hacer la ciudad pensando en el largo plazo y no en el corto plazo, ni mucho menos en intereses particulares. Hay otro tema bastante interesante, el número 4, que es la normatividad efectiva, que esto tiene que ver con las concesiones que nos comentaba Edgar, regulaciones que efectivamente se apliquen y pues bueno, una participación comunitaria integrada. Se habla de diferentes esfuerzos y se trata de poder integrar todos esos esfuerzos a través de integrarnos. Y finalmente también se trata de hacer estudios técnicos holísticos con un enfoque ecosistémico, no estudios particulares que sean de gabinete y se queden en el librero, sino que realmente lo aborden de manera transversal con otras disciplinas. No sé, doctora Norma, si está, perdón, doctora Ale, si por ahí estamos bien en esos 6 puntos. Falta un punto, el último, estudios técnicos y catálogos, pero ahorita lo hablamos. ¿El qué, perdón? El último punto me falta agregarlo, pero estamos en eso. Ah, perfecto, correcto. Entonces, bueno, estamos en este punto. Ahora sí me gustaría dar la palabra, son 2 minutos por intervención, para que nos puedan ayudar justamente con, ya sea reforzar alguna idea, a ver algo que no estamos contemplando, y pues bueno, su participación es muy importante. Entonces les cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, en todas las problemáticas ambientales, algo que me frustra mucho escuchar, pero que llevan mucha razón, es que son soluciones a largo plazo. Pero pensando pues en nuestro sistema de gobierno, cambiamos de gobernador, cambia de partido, despiden a los que estaban, contratan unos nuevos y todos los proyectos que estaban son tachados de el régimen antiguo y se tiran a la basura, ¿no? Entonces, ¿qué habría que crear? Tal vez se me ocurren instituciones ciudadanas o que no dependan de
de esta transición democrática que tenemos cada cierto número de años, o qué alternativa tenemos para realmente pensar los problemas como siempre son los problemas ambientales a largo plazo. Bueno, ese es como uno de los grandes problemas que hay en todo el país, ese cortoplacismo por los ciclos político-administrativos. Ahí más bien ahorita lo que hay es una gran oportunidad de investigación y de trabajo y de propuestas que también deben de partir desde la ciudadanía. Actualmente hemos tenido también un poco de trabajo con un nuevo contacto con un nuevo modelo de organización que son las Contralorías Autónomas del Agua, y vienen desde la ciudadanía. La figura de Contraloría ya existe dentro de las leyes mexicanas y es un ejercicio democrático directo, es decir, personas, ciudadanos como tú, como yo, organizándose por un tema en común que nos preocupa y simplemente haciéndolo, y pueden tener incidencia real porque existe la obligatoriedad de los gobiernos de escuchar. No son vinculantes las determinaciones que se toman a través de las Contralorías, pero es un primer paso y que aparte es bien importante porque viene desde la sociedad civil. Pero sí hay mucha oportunidad ahí de trabajo, o sea, mucho por hacer. Buenas tardes a todos. Sí es un problema muy tajante lo del agua, y también considero que, y en todos los aspectos estamos viendo muy a futuro, el problema es ahora, y siento yo que la solución la podemos empezar a ver mejor en las periferias, en las nuevas urbanizaciones que están creando, el crear desarrollos habitacionales en una coordinación del Estado y de la sociedad privada para crear captaciones pluviales reales dentro de las privadas, dentro de las nuevas colonias, que eso ya estamos hablando en las periferias. Ya dentro de la ciudad, aquí ya pues, tantos años que tiene la ciudad, y creo que es imposible y no habría presupuesto que alcance para cambiar eso, pero considero que es importante voltear a las periferias y conciencia. O sea, en cuanto a la gente, yo creo que falta mucha concientización en todos los aspectos, pero pues, si quitamos la parte del gobierno, crear comités vecinales para poder crear y mantener áreas verdes, que al final de cuentas es lo que pues, evita inundaciones grandes en las sierras, y pues, así aumentar la captación de agua y crear conciencia de que el agua que usan para lavar, para reutilizarla en riego, creo que hace falta mucho eso, conciencia, y pues, preguntarles si hay a lo mejor haya proyectos que involucren a sociedad privada, gobierno del Estado, en la creación de proyectos inmobiliarios sustentables, y pues bueno, es todo. Gracias. Bueno, en efecto, sí. El hecho, como les comentaba, el modelo urbano que tenemos en gran parte ha generado el abatimiento, la ruptura de los ciclos hidrológicos, que a su vez ha generado diversos problemas multifactoriales, como lo exponía Edgar, ¿no? El abatimiento de los acuíferos y la desaparición de cuerpos de agua que anteriormente existían, ya ahora no. ¿Qué sucede con esto? Impermeabilizamos los suelos en donde son áreas de filtración, en donde se alimentan los acuíferos, del cual nos abastecen a más del 75% de la población, es decir, 3/4 de la población, y a veces casi los 4/4, ¿no? Ya lo vimos en la crisis hídrica que así fue, se nos abastece de los acuíferos, sin embargo, no están siendo tratados como deberían ni protegidos. La causa principal es esa, ¿no? La sobreextracción, la sobreexplotación de los recursos del acuífero, del recurso hídrico. Y por otro lado, impermeabilizamos estas áreas de recarga donde se están alimentando los acuíferos, y al mismo tiempo generamos inundaciones, ¿no? Aguas abajo, inundaciones por escorrentía y por estancamientos en las partes bajas, ¿no? Y eso, pues lógicamente, son costos que paga la población con su salud, económicamente, etcétera, ¿no? De diversas maneras. Entonces, sí existen iniciativas y proyectos a través de las Contralorías. Si alguien está interesado en conocer más sobre las Contralorías Autónomas, también se puede acercar a nosotros sin ningún problema y nosotros dar informes para poderse unir a estas Contralorías. Nosotros como Consejo Hídrico somos un consejo ciudadano, pero establecido por nombrado por el Congreso del Estado.
por la Comisión del Agua particularmente. De hecho, aquí está nuestro diputado Emilio, que pertenece a la Comisión del Agua. Y nosotros tenemos vínculo actualmente con diversas organizaciones civiles y también con instituciones federales como la CONAM, la CONAGUA, Semarnat, principalmente, que son los, y CONAFOR, que es con las que hemos tenido mayor apoyo, y generar este tipo de políticas públicas, que actualmente están varias ahí en fila, para poder incidir en ello, ¿no? Pero sí los invitamos a que se informen a través de nosotros y mantenernos en contacto. Gracias. Si me permite, acá voy a tomar. Bueno, comentabas en qué estamos trabajando. Ya están en comisiones una norma técnica para lo que decíamos en el tema de construcción, pero aparte estamos en pláticas con gente de la CEMIC para generar una propuesta en vivienda económica sobre algunos sistemas de captación. ¿Sí? O sea, no solamente exigimos, sino también estamos proponiendo. Y bueno, también está ahorita creo que en comisiones hoy y el lunes lo van a proponer, un tema que platicamos con gente del Implan. De hecho, en el panel anterior estaba el subdirector del Implan y ellos metieron un tema que dentro del plan estratégico del centro histórico para hacerlo sustentable, cosechar agua de lluvia. Entonces, bajo ese esquema, ya que una vez que se publique, nosotros vamos a procurar llevar un taller con la gente de la comunidad del centro histórico para, bueno, ver opciones de cómo se puede maximizar este tema. Ya lo hemos dicho, no es una solución, pero aporta agua al sistema. ¿Vale? Gracias. ¿Sí puedo complementar? Sí. Bueno, ya nada más para complementar rápidamente. La parte de la ciudad que ya está construida no es como algo que ya esté perdido y donde ya no se puede hacer nada, todavía tiene mucho potencial de captación pluvial, azoteas verdes, hay muchísimas alternativas que pueden mitigar efectos como la isla de calor, hacer más eficiente uso del agua. Entonces todo eso también pues es importante y existe. Y pues adelantando un poquito, también ya estamos empezando, estamos en pláticas seminales apenas para hacer ese catálogo de soluciones basadas en la naturaleza para aquí, para el estado de San Luis Potosí. Es algo que apenas estamos empezando a echar a andar, pero ya estamos trabajando también en ello. Bueno, a mí el tema que me interesa es el rescate de los ríos y también, pues sí, ¿no? O sea, creo que las vinculaciones humanas con los ríos o con todavía el agua que está exterior y que no son de mantos, o sea, cómo se está pues cuidando, ¿no? O cómo no está siendo una fuente de infección, ya que hay muchos pues, contaminados ríos urbanos. ¿Hasta dónde podría actuar pues municipio? Y pues a mí también me interesaría pues saber si existe alguna jurisdicción que pueda ayudar a los ríos y cómo una comunidad organizada podría pues obtener resultados, ¿no? Porque, bueno, pongo el ejemplo del río Paisanos, ¿no? Que no se da solución y es un foco de infección pues hacia las personas que habitan el espacio, ¿no? Y que constantemente durante muchos años han organizado y han buscado respuesta y que sigue habiendo inmobiliarias que siguen fraccionando y lo toman el río como desboque de desagües y pues eso es como muy peligroso. Entonces, ¿qué se podría hacer? Jeje. Gracias. Bueno, actualmente está en proceso justamente algo que estamos trabajando, una iniciativa de áreas naturales protegidas a través de una nueva categoría con la CONAM que proponemos a nivel estado nosotros, que se llama áreas de protección hidrológica, lo cual entre las diversas acciones incluye la restauración, protección y conservación de cuerpos de agua degradados, ríos, lagunas, estanques, etcétera, y el acuífero también, y está en planes. Yo recuerdo a la doctora Marcela Mares, que estuvo en la mesa pasada. Ella fue encargada justamente de un proyecto de regeneración del río Paisanos, el cual lo que hablaba desde el inicio, ¿no? La falta de el desinterés de las distintas administraciones históricamente, pues es la causa principal, ¿no?
por distintas razones. Pero a la vez también los intereses económicos que existen de los grupos de interés inmobiliarios que no, pues no ayudan en nada. Por eso una de las soluciones es separar el interés económico de los privados de las gestiones del agua y del suelo en la capital. Y para eso también se están generando actualmente leyes a nivel del Congreso, y a través y con el apoyo de gobierno federal, ¿no? Principalmente Semarnat, CONAMP y CONAGUA, ¿no? Entonces, pero esto también no solamente es institucional, sino también estamos tratando de generar talleres participativos y seminarios para enriquecer, como decía mi compañero Edgar, para enriquecer justamente esta visión y que no solamente sea académica o de investigadores, que sea una visión desde este sector, sino que también incluyan los sectores vulnerados, vecinos, por ejemplo, pero no solamente de la parte del río, sino de aguas abajo, ¿no? Porque este río pues, va a parar hasta Soledad, al norte, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que está en puerta, ¿no? Y es lo que se tendría que hacer. La organización civil es siempre importante, pero una organización informada, ¿no? Y tomar esta iniciativa justamente desde los grupos vulnerados, ¿no? Y pues aprovechar estas oportunidades que se están dando, principalmente a nivel federal en nuestro caso, ¿no? Gracias. Nada más para terminar, no, si quieres tener una solución es romper el modelo que se tiene actualmente. El modelo que se tiene actualmente es, te dan agua y tú la desalojas, pero ya no sabes qué dónde va. Toda esa agua que se desaloja, históricamente siempre va a dar a los ríos. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Pues tienes que romper ese sistema. ¿Cómo? A través de leyes, a través de normas, ¿verdad? Que impidan que tú desalojes el agua residual. Sí, aquí, por ejemplo, no hay tantos ríos, o de hecho no hay ningún río perenne, todos son intermitentes. Entonces, la descarga en ocasiones puede ser tan brusca que no te des cuenta. Pero, por ejemplo, en la Huasteca, donde son los ríos perennes, ahí ya están todos contaminados. Entonces, básicamente es romper ese esquema. Una vez, muy breve. Buenas tardes. Aquí la pregunta es si, bueno, ahorita la compañera que mencionó algo muy pertinente sobre sobre el rescate de la cuenca, si hay algún tipo de coordinación entre diferentes áreas, incluso el municipio y el gobierno del estado, donde ya nos estamos ligando al tema anterior, al tema de la movilidad, porque en San Luis hay sobre todo dos de los ríos principales que están pavimentados, ¿no? Que evitan que se reabastezca la cuenca, pero también a la hora de rescatar el río, pues también hay un tema ahí de movilidad. No sé si hay algún tipo de coordinación entre instituciones municipales y estatales que prevea en algún futuro, esperemos que no muy lejano, que se rescaten estos ríos que están pavimentados. Siempre ves como área urbana, me toca todo lo que no es en área urbana. No se peleen. Bueno, ahorita ya, sí, porque lo va a fundir. Sí, hay algún tipo de coordinación. Comentaba, bueno, lo que es área urbana le corresponde a Interapas, entonces no tengo como la información específica en ese sentido. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en el tema anterior, de que el agua no solamente tiene que ver con la cuestión de la extracción, es un sistema muy complejo, donde, bueno, también es la limpieza de los efluentes, pero también es el tema de la reforestación. Entonces, es un sistema mucho más amplio del que hemos estado comentando. En ese sentido, ya hemos tenido algunas acciones en la parte de escalerillas, específicamente la zona de Pozuelos y la Maroma, donde, en coordinación, algunas instancias municipales, junto con a nivel educativo, que es la escuela que está ahí en la presa del peaje, y junto con algunas juntas de mejoras y de participación ciudadana y la propia ciudadanía, ¿no? Y volvemos al mismo tema, ¿no? Es un tema de cultura, es un tema de conciencia, donde cada quien tomemos el rol que nos corresponde y poder sumar esos esfuerzos y poder poner sobre todo el tema ciudad, ¿no? No es el tema de mi interés o de tu interés o del interés de alguien más, ¿no? Es un interés superior. Y en cuanto podamos entender eso y podamos sentarnos, creo que vamos a poder generar algunas acciones que lleven a una ciudad o a un municipio más sustentable, ¿no?
Te debo la otra respuesta porque no tengo la información. Sí, actualmente tener una respuesta o una coordinación con gobierno y técnico, nosotros es muy difícil porque volvemos a lo mismo, es partidista. Tienen ellos 3 años para generar y para solucionar todos los problemas. Y tú sabes que un proyecto de esa manera, pues no partan 3 años. En 3 años a lo mejor lo que vas a hacer es crear un estudio de cómo está actualmente tu problema y vas a poder dar soluciones. Pero en 3 años ellos ya mucho tiempo, ellos ya salieron. Entonces, el que va a gozar de todo lo que tú hiciste 3 años es el que viene. Entonces, necesitamos romper ese sistema. ¿Cómo? Buscando y ver cómo lo hicieron los demás. No, esto no es de la noche a la mañana, o no es de que no se va a poder hacer nunca. ¿No? Necesitamos mucho la participación ciudadana para que se pueda romper ese sistema. Más ahí, a lo mejor algún comentario. Creo que sí hay una estructura dentro del gobierno que, bueno, entra y sale, pero habemos algunos que tenemos mucho más tiempo y que somos como impulsores de este tema y los que buscamos darle continuidad. En mi caso, yo tengo 25 años dentro del ayuntamiento, en diferentes áreas y viendo temáticas de agua desde hace más de 20 años, de que era el tratamiento de aguas y todas cuestiones desde la parte social, desde la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí también en esa parte estamos colaborando. Perdón. Bueno, era también en el mismo sentido, nada más como para tratar de complementar, creo que los foros de este tipo son bien importantes en ese sentido, porque muchas de las soluciones no van a venir del gobierno precisamente por esa gestión cortoplacista. Entonces, ahí sí nos corresponde de repente a nosotros comenzar a buscar cómo se hace, como se ha hecho en todos lados, en todo el mundo. Ese tipo de soluciones no vinieron directamente del gobierno o porque llegó un gobierno muy progresista y se le ocurrió, sino porque la sociedad civil se organizó, tomó conciencia, a sus gobernantes las soluciones que ya venían desde la sociedad, no vienen desde el gobierno, tienen que venir muchas desde la sociedad civil organizada e informada. Tenemos otra pregunta por aquí. Buenas tardes. Yo no soy experto en agua, pero bueno, como ciudadano, yo quisiera comentar algo. Siempre se nos pide a los ciudadanos y a la sociedad ser conscientes del uso del agua, del gasto del agua. Pero del gasto total del agua, el 80% corresponde a agricultura e industria. O sea, nos están pidiendo al 20% de ese universo que seamos conscientes y seamos cuidadosos, pero ¿cómo se le hace consciente y cuidadoso al otro sector, al industrial, al campesino? O sea, yo he leído cosas por ejemplo, del UNAM, donde hay estudios. En 1950, por habitante, había un consumo de 18,000 litros. Hoy tenemos un consumo de 3,000 litros por habitante. Entonces, ha descendido el consumo humano, de hecho, en cuanto a cantidad. Y en contraste, la industria contamina el equivalente a una población de 100 millones de habitantes, la sola actividad industrial, el agua. O sea, realmente creo que sí es un poco dispar que siempre nos vayamos por la concientización ciudadana y dejemos al margen a los grandes capitales, a las grandes inversiones, en un afán desarrollista muy obsoleto, o sea, muy fuera de época, en donde si queremos un mundo sustentable, tenemos que pensar en una industria sustentable, una industria comprometida con la sustentabilidad. Y yo no veo, al menos en San Luis ni en México, ese espíritu o ese compromiso de la industria ni de los campesinos. Es otro asunto. O sea, hay cuestión de ahí de infraestructura, de obsolescencia, pero sí de la industria hay una falta de compromiso social terrible. Bueno, es que también tiene que ver con los tipos de industrias, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, también soy miembro del Consejo Hídrico, y cuando comenzamos la gestión en la administración pasada, esa era una de las premisas que teníamos precisamente, cuestionar mucho la parte industrial.
pero es un tema un poco polémico porque, por ejemplo, muchas de las empresas transnacionales tienen unas normativas más estrictas en el tratamiento y en sus procesos de agua, precisamente porque tienen que cumplir con normativas internacionales, y eso a veces nos desvía un poco el foco de la industria minera. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, la extracción de fluorita, la sobreexplotación de los acuíferos en la parte del altiplano por las empresas de cría de pollos, y por otro tipo de industrias que realmente no tenemos tanto en el radar y que son realmente de las más altamente extractivas dentro del estado, y cada región tiene sus particularidades, ¿no? Si nos vamos a la Huasteca, tenemos a la industria cañera, la industria de producción eléctrica, la industria de, pues son como las principales en esa zona. Entonces, pues sí, no están tan reguladas, pero lo que nos ha sorprendido mucho, o para sorpresa tal vez de no muchos, es que sobre todo las nacionales son las que tienen una regulación menos estricta, mucho más laxa, mucho más permisiva, y que aparte muchas veces también entra como la parte de la cultura, ¿no? Porque son cacicazgos en realidad y tienen vínculos luego también con los gobiernos locales, y desde ahí comienza la permisividad por una falta de regulación general, y eso atraviesa lo que comentábamos hace rato, la revisión de las concesiones hídricas dentro del estado y dentro del país, que es parte de lo que se está haciendo actualmente con la nueva, con la Estrategia Nacional de Aguas, la nueva que se está impulsando desde el gobierno federal. Sí atraviesa por la revisión por parte de las Contralorías Autónomas del Agua, sobre todo, para que sea desde una visión ciudadana, sin ese sesgo. Eso tiene justamente que ver con el modelo de gestión que tenemos, ¿no? a nivel estatal y a nivel local actualmente. Nada más para que se den una idea de la desigualdad. La crisis hídrica se relaciona mucho con la escasez, sin embargo, la escasez no es para todos, es una escasez diferenciada. Lo vimos durante la lamentada crisis hídrica, mientras que a la mayor parte de la población se le tandeaba alguna, porque incluso los tandeos eran politizados, ¿no? Si no estás inscrito a mi padrón, pues no te llevo de la pipa y a ver cómo le haces. Entonces tenían que pedir la pipa a privados, y ese mercado de pipa irregular muchas veces está asociado a las mismas administraciones estatales y locales o a privados, ¿no? Que están a su vez vinculados a las administraciones estatales o locales. Entonces, es un negocio, en pocas palabras, ¿no? Y eso es un tema muy fuerte, pero real, que actualmente ya se puede comenzar a hablar de ello gracias a las investigaciones que se desarrollan desde la parte social y ambiental, ¿no? Porque a lo mejor la cuestión técnica podemos resolver otras cosas, pero dejamos de lado eso, es donde está la raíz del problema, ¿no? Muchas veces. Entonces, en el Valle Metropolitano de San Luis Potosí existen alrededor de 1,600 pozos, poco más de 1,600 pozos en toda la zona metropolitana. De esos, escuchen bien, 1,473, el 92% es de privados. El 92% de los pozos en San Luis pertenece a privados, están concesionados o bajo derechos de agua. Y solamente 146 pozos públicos, más los que se pretendan abrir, es el 8%, responden al uso público, ¿no? Que son los que opera Interapas, la CEA, etcétera, ¿no? Y aparte, entre 300 y 350 se estima que hay entre 300 y 350 pozos clandestinos, que es de donde se surten muchas pipas, de esas de las que no traen placas ni nada y de las que uno tiene que hablar porque no me surte, porque realmente no tengo abastecimiento de agua ni por pipa ni por red. Entonces, eso nos vislumbra más o menos la desigualdad tan grande que existe en el abastecimiento. Ahora, eso solamente en cuanto a sector industrial y sector de vivienda, pero también en la vivienda hay discrepancias por sectores socioeconómicos. Mientras que unos tienen campos de golf y albercas privadas, hay personas que no tienen agua ni para los servicios básicos, ¿no? Y tiene que ver mucho con los modelos de gestión diferenciadas, ¿no? Nada más para terminar, muchas de las veces cuando los pedimos a ustedes, o bueno, en este caso me incluyo también, participación ciudadana, a lo mejor no es tanto de que váyate en 5 minutos y al fábrica le permites que se bañe en 1 hora, por así decirlo. Yo me refiero más bien a participación ciudadana, a que nos organicemos y que si veamos que una fábrica está descargando, pues que podamos denunciarlo. Que si vemos que una fábrica está teniendo su pozo privado, pues que se pueda denunciar, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, a Interapas le conviene más cobrar a una fábrica que cobrarle a un ciudadano. Por eso no tocan tanto las fábricas y por eso tocan a los ciudadanos.
Bien, pues muchas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedor la participación de todos. Se incluye aquí el tema de incluir a la industria en el tema de los modelos de gestión hídrica, que no es nada despreciable. Entonces, pasamos a la votación final. Creo que tenemos por ahí en pantalla las soluciones agrupadas, ¿correcto? Sí, por favor. Yo agregaría que también agregar a la industria en las campañas. Les vamos a pedir, por favor, una votación general en un esfuerzo por compilar todas las propuestas que se han escuchado por aquí y retroalimentarlas con las soluciones también que han aportado ustedes. Se han estructurado estas 6 votaciones, también dándoles aquí una visión desde qué actor, desde qué participante nos las han señalado. Aunque ha sido de forma colectiva, también han coincidido ellos en algunas otras. Estas soluciones están agrupadas en 6 puntos. Primero, infraestructura moderna y eficiente, soluciones de bajo costo, una infraestructura moderna y eficiente, soluciones de bajo costo al alcance de la población, sería la solución número 1. La 2, soluciones basadas en la naturaleza, un catálogo específico para las cuestiones particulares de San Luis Potosí. Ya vimos que son caras, etcétera, nos comentaron, pero tenemos que tropicalizarlas y ser accesibles a todos. Tercero, gobernanza y planificación territorial, coordinación y gestión municipal, un solo plan conjunto, coordinación conjunta, nos hicieron énfasis en ello. 4, normatividad efectiva, cuestionar el modelo, normas técnicas y regulación equitativa para todos. 5, participación comunitaria y diferencial, coordinación conjunta, un modelo humano que incluya a otros seres vivos, consejos ciudadanos. 6, estudios técnicos y catálogos accesibles, socialización de soluciones y de acciones, un enfoque holístico y ecosistémico. De alguna forma tratamos de agruparlas con un eje temático, son complejas, hay muchas propuestas, no las pudimos poner todas, pero en forma general serían esas 6. Entonces, no sé si procedemos a votar. Procedemos a la votación. ¿Tú nos dices cómo va a ser la votación? Levantamos la mano. Vamos diciendo cuál es la más importante para nosotros. Entonces levantan la mano. Entonces, para la primera solución, que es… infraestructura moderna y eficiente, soluciones a bajo costo al alcance de la población. ¿Quiénes votan por ella? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sí, son 8. A ver, ¿me pueden levantar la mano bien, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 votos. 9 votos. 9 votos que consideran que es la más importante. Segunda, soluciones basadas en la naturaleza, un catálogo específico para San Luis Potosí. 1, 2, 3, 4. 5. Tercera, gobernanza y planificación territorial, coordinación y gestión intermunicipal, un solo plan conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11, 12, 13 entonces. 13. 4, normatividad efectiva. Cuestionemos el modelo, normas técnicas y regulación equitativa para todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo también. Ah, muy bien. Sí, estaban votando hace rato. 5, participación comunitaria y diferencial, coordinación conjunta, un modelo humano que incluya también a otros seres vivos y sobre todo que venga del consejo y de la participación ciudadana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y finalmente, 6, estudios técnicos y catálogos accesibles, socialización de soluciones y de acciones, enfoque holístico y ecosistémico. 1. Tenemos un voto por ahí. Ok, entonces, ¿cómo quedaron las priorizaciones, doctora? Tenemos el primer lugar. Sí, por favor. Número 3,
Aquí del panel y de los participantes. La 3, gobernanza y planificación territorial, coordinación y gestión intermunicipal, un solo plan conjunto. Nos decían también un foro de foros. Esa sería una del mayor interés. Y la segunda sería normatividad efectiva, cuestionar el modelo, normas técnicas y regularización equitativa para todos. Y en un empate, en tercer lugar, estaría infraestructura moderna y eficiente, soluciones de bajo costo al alcance de la población, junto con participación comunitaria y diferencial, coordinación conjunta, un modelo humano que incluya a otros seres vivos a partir de los consejos ciudadanos. Bien, pues muchísimas gracias por este espacio, por esta escucha, por estas propuestas. Bien, yo creo que esto no es un cierre, sino más bien es un punto de partida para que sigamos haciendo ciudad desde una mirada circular, colaborativa y sobre todo donde el agua sea un eje central. Entonces, muchísimas gracias por imaginar con nosotros y pues bueno, un aplauso para todos ustedes. Pues bueno, muchas gracias, Rodolfo. Si puedes acompañar. Hay un comentario de las redes, si nos dan permiso de hacerlo. Luis R. Hernández nos dice cómo apoyamos este proyecto. ¿Es para el proyecto del foro o el proyecto del agua? Depositen. Pues bueno, si podemos contestar, ¿lo quieres contestar tú? Sí, perdón, la pregunta fue cómo podemos apoyar esta propuesta. Este proyecto. Este proyecto, se refiere al proyecto. Bueno, aquí creo que, no sé si alguno de ustedes quiere contestar. Al PIH, y creo que ahí tú eres el indicado. Pues sí, es el proyecto del foro, pues sí. De hecho, en general, creo que la propuesta sería generar conciencia, que es parte de esto, que es lo que estamos haciendo, entender la situación y con eso poder imaginar hacia dónde vamos, qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar y así como con los demás, ¿no? Y que todo eso no se quede en buenas ideas, sino que se materialice. Esa es la parte más difícil, que es la de hacer ciudad. Yo propondría que desde su posición intentara generar esta conciencia y bueno, hacer algo al respecto, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Rodolfo. A nombre de Platicar, Imaginar, Hacer Ciudad y de la Facultad del Hábitat, queremos hacerte entrega de este reconocimiento, digamos, por ser parte. Libro de Ciudad Suave. Librazo. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario, seguimos en contacto porque igual el lunes nos vamos a ver, ¿no? Sí, el lunes. Muchas gracias. Bueno, ahora seguiremos con la siguiente mesa, que es de participación ciudadana y gobernanza. Es un tema fundamental que es lo que estamos principalmente promoviendo en este foro, que es la participación. Los invitamos a quedarse a escuchar los